Un nuevo escándalo sacudió a Morena. José Yunes Zorrilla, candidato del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Veracruz, denunció a su contrincante Rocío Nale ante la Fiscalía General de la República por un presunto enriquecimiento ilícito. La exsecretaria de Energía habría comprado al menos 3 predios con un valor total de más de 60 millones de pesos desde que asumió como funcionaria del gobierno federal en el 2019. Sin embargo, tanto ella como el actual gobernador del estado, Cuitláhuac García, morenista también, calificaron la información como falsa, la información que publicó o que pues han publicado los medios de comunicación y que fue la que utilizó José Yunes para presentar esta denuncia. Le vamos a tener todos los detalles de lo que sucede en Veracruz, un estado clave para las elecciones federales del 2 de junio, las elecciones federales de presidente o presidenta, pero también, por supuesto, para Veracruz. Veracruz es uno de los 5 estados que aporta más votos a la elección federal, por eso es tan relevante, además de que se va a renovar el Congreso local y la gubernatura. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Sabemos que la candidata de Morena al gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de 3 predios y la construcción de 2 mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco. Por eso hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República para esclarecer origen y destino de esos recursos. Fue así como José Yunes, candidato del PAN, PRI, PRD a la gubernatura de Veracruz, denunció ante la Fiscalía General de la República a Rocío Nale, a la candidata de Morena, por este presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la compra de sus propiedades, las cuales tendrían un valor de 60 millones de pesos. Y es que la candidata de Morena fue expuesta por comprar distintas residencias en fraccionamientos exclusivos de Veracruz y de Tabasco. De acuerdo con las escrituras notariales, la primera compra la realizó en enero del 2019, 2 meses después de haber asumido el cargo como secretaria de Energía de la administración del presidente López Obrador. Se trató de un predio y una casa en residencial El Country, ubicado en Villahermosa, con un costo de 2 millones de pesos. Estos son costos pues más bien pues subvaluados de las escrituras originales, pero así se las gastan a veces los políticos o muy recurrentemente. Según su declaración patrimonial de ese año, esos son los datos que publicó Rocío Nale. Sin embargo, expertos en bienes raíces revelaron que este tipo de propiedades en una zona de esta plusvalía en realidad valen entre 12 y 15 millones de pesos, no los 2 millones de pesos con los que la reportó Rocío Nale en su declaración patrimonial. Un año después, en el 2020, la exsecretaria de Energía adquirió otro predio en el Dorado Residencial y Marina en Boca del Río Veracruz, por un valor de casi 5 millones de pesos pagados en efectivo y con un cheque certificado. Allí se construyó una mansión valuada en 40 millones de pesos. Está ubicada en una isla conectada por puentes y canales de navegación. Tiene, pues sí, su acceso privado a los yates. Se dice que incluso en un yate se va al centro comercial o se puede ir de la casa de Rocío Nale en Boca del Río a un centro comercial así de lujoso, quienes pregonan que hay austeridad en este gobierno y quienes han puesto en austeridad a la mayoría de los mexicanos, con los programas sociales y con los presupuestos públicos. 14 meses después, en octubre del 2021, José Luis Peña, esposo de Rocío Nale, compró un terreno de 555 metros cuadrados en el mismo fraccionamiento donde vive actualmente la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. De acuerdo con las escrituras, tendría un valor este predio de 3.916.000 pesos. La suma de todas las propiedades de Rocío Nale, por lo menos las que se han publicado hasta ahora, suman 60.870.000 pesos, recursos que hasta el momento
pues no han sido aclarados por la exfuncionaria federal, quien niega que sean sus propiedades, dice que la renta y que pues no tiene relación con ellas, pero sí su familia, entonces pues son sus prestanombres básicamente. Y el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, salió en defensa de Rocío Nale, como era de esperarse, porque él fue el que le impulsó, porque Rocío Nale es de Zacatecas, quería cambiar la ley en el Congreso de Veracruz para que Rocío Nale pudiera, aún siendo originaria de Zacatecas, por el tiempo que ha vivido en Veracruz o que vivió en su momento con su familia, pues que pudiera ser la gobernadora, y finalmente lo fue. Esto se fue a un litigio y la Corte le dio la posibilidad a Rocío Nale de competir. ¿Por qué? Pues porque Cuitlahua García necesita a alguien que no lo meta a la cárcel, a una morenista como Rocío Nale. Dice Cuitlahua García que la información es falsa y que se trata de un golpeteo político, así lo comentó. Pues la nota fue falsa, o sea, al cotejar lo que la nota decía, los documentos, resultado falso. O sea, hablaban de que había adquirido una casa y el monto hasta de por cuánto. Lo que se tiene acá, que no es así, eso es impreciso. Pero de todas maneras, al exhibir un documento, hicimos una indagación de qué había pasado ahí y ya supimos de la fuente. Mientras tanto, Rocío Nale respondió a las acusaciones en su contra, aseguró que su declaración patrimonial es pública, que tiene 24 años viviendo en una casa de Coatzacoalcos con su esposo e hijas, además de que alquila una casa en Boca del Río, esta muy lujosa casa que se dice, pues que no la alquila, que es de ella porque es un familiar, imagínense, una familiar de ella fue quien la compró y quien no tiene pues los recursos para hacerlo, entonces la usó de prestanombres. Pero bueno, acusó Rocío Nale a José Yunes de ser una persona de doble moral en su vida pública y privada, así lo comentó la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Porque cuando se difama, porque cuando se miente sobre otra persona, esas no son libertades. Eso es ser mentiroso. Es ser mentiroso, como mi opositor, el del PRI y el PAN, traidor que es. Era cuestión de tiempo para que a Rocío Nale, la exsecretaria de Energía y exlegisladora de Morena, le estallaran los escándalos de corrupción por presunto enriquecimiento ilícito de ella y de sus familiares. ¿Por qué? Pues porque desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, que ella se convirtió en secretaria de Energía, que más que secretaria de Energía era secretaria de dos bocas, porque fue lo único que le encargó el presidente y lo hizo mal, con 3 veces el sobrecosto de la refinería, que se planteó originalmente en 7 mil, 7 mil millones de dólares, y ahora pues va arriba de los 20 mil millones de dólares el costo. Y le doy un contexto de estas cifras, son a un tipo de cambio de ese entonces cuando se propuso, que estaba más o menos a 20 pesos el peso por dólar, hoy está cerca de los 16.6, pero en ese entonces estaba a 20 pesos por dólar, son casi 400 mil, 500 millones de pesos, que es lo que gasta el gobierno en su principal programa social, que es el de adultos mayores al año. Así de costoso nos salió a todos los mexicanos la refinería de Rocío Nale, que pues no la planeó nada bien, porque le costó, o nos costó más bien, 3 veces más del costo de la proyección original. Eso por un lado. Segundo, desde el inicio de la administración se demostraron vínculos de empresas como una que se llama Grupo Huerta Madre con el esposo de Rocío Nale y con familiares de la entonces secretaria de Energía Federal, lo cual pues anticipaba que iba a haber mucha corrupción, como se ha ido documentando en la refinería de Dos Bocas, mucha corrupción de los contratos entregados, porque tiene trabajando en la refinería a personajes que estuvieron en el Pemex de Emilio Lozoya, los tiene como encargados de esta refinería, que además de todo se tardó muchísimo más tiempo del que se planeó originalmente, y es momento en el que no refina todavía petróleo, y era entonces pues cuestión de tiempo para que le comenzaran a estallar todos estos escándalos, además pues de que Rocío Nale no nació en Veracruz, quiere ser gobernadora de este estado, no se lo permitía la ley, intentaron cambiarla en el Congreso
de Veracruz, con ayuda de Cuitrahua García. Finalmente pudo ser candidata a Rocío Nale, pero viene arrastrando, trae a cuestas todos estos escándalos de corrupción, no solo de las casas, que eso es lo más visible, las casas siempre son los que terminan por darle al traste a los políticos. Si no, pregúntenle a Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca, a Luis Videgaray con la Casa de Malinalco, al hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, con la Casa Gris de los Estados Unidos. En fin, siempre hay un Casagate que termina pues por destronar a los candidatos o a los políticos, o termina pues por tirarlos a la lona por lo que significa una propiedad lujosa. Pero además hay muchos indicios de relaciones de su esposo, de Luis Peña Peña, de Rocío Nale, pero también de amigos, contratistas, compadres, que se han pues convertido en prominentes empresarios, sobre todo del sector energético, de Pemex, de la CFE y de la refinería de Dos Bocas. Es decir, hay muchos indicios que hablan de amigos, de compadres, de contratistas cercanos a Rocío Nale y a su esposo, que pues presuntamente incurrieron en actos de corrupción para convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Así funciona la 4T, por lo menos en lo que tiene que ver con Rocío Nale, quien cuando era legisladora, era senadora por Morena y diputada también fue por Morena, pues se quejaba precisamente de eso, de lo que hacían los exfuncionarios al frente de Pemex, de CFE, de la Secretaría de Energía, en términos de corrupción y de tráfico de influencias. Y bueno, pues llegó Rocío Nale y ha cometido los mismos delitos, o quizá peores. Vamos a ver cuál es el saldo final de la refinería de Dos Bocas, que ya le decía de entrada, nos costó 3 veces más a los mexicanos, 3 veces más de lo que se planeó originalmente, y es momento de que no refina una sola gota de gasolina esta suntuosa refinería que costó tanto dinero. Y bueno, a ver cómo le va a Rocío Nale en lo que resta de campaña, porque faltan casi 2 meses de campaña todavía, y seguramente habrá otros escándalos que le irán saliendo a la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, que se empeñó en querer ser candidata, y bueno, pues ahora le están explotando todos estos asuntos de corrupción. Y no quiere decir que del otro lado de la oposición, los Yunes, en fin, estén completamente limpios de todo y no tengan fantasmas en el closet o acusaciones también por asuntos de corrupción, pero pues hoy quien está en el ojo del huracán sin duda alguna es Rocío Nale.